Y bueno, hablando de otra cosa, dice Emilio Chaufet que parece ser secretario de Educación Pública, ¿verdad? Me suena, pero no estoy muy segura. Oh. En el momento que la ley lo permita, se puede realizar una intervención federal en entidades donde no se esté prestando el servicio educativo. Esto asegura el secretario de Educación Pública. Cuando la ley me diga, tú tienes el derecho a intervenir en tal estado porque no se está dando la educación en los términos de la Constitución, yo tendré lo que se llama intervención federal. Tenemos muchos maestros que podemos ir capacitando, incluso de los que han ingresado a los exámenes de admisión hechos por el servicio profesional, y nombrarlos para sustituir a los maestros en esos estados. Pues que ya lo vayan empezando. ¿Están tardando? Pues sí. ¿Qué esperan? ¿Que se den otras 3 o 4 generaciones de niños con una educación básica no deficiente sino nula? Así es. Qué lentos se están viendo en lo que se refiere a educación, y qué poco cuidado en las generaciones de niños que en diferentes estados están sufriendo de la ausencia prácticamente total de los maestros. El descuido no ha sido solamente para la atención básica de los niños, ha sido en cuanto a maestros, en cuanto a las funciones que les han ido quitando los sindicalistas, en cuanto a no cumplir con las normas, en cuanto a la mala preparación de algunos profesores, la herencia directa de plazas. No, el descuido no es en un solo renglón. El descuido ha sido en una apatía y en un desinterés absoluto y total, que vaya acorde entre el puesto y la base. No les interesa. No les interesa. Lanzar la reforma educativa es... Está, háganlo. Tenían un marco muy, muy claro y convincente del por qué la reforma. Y basta con que un grupo de profesores diga no para que la autoridad se vaya replegando. No, es terrible. Yo esperaría un cambio a ese nivel importante, sustancial, drástico. Alguien comprometido no con la base, no con el sindicato, con la educación en México. Pero pues por lo que veo. La reforma educativa fue de las primeras aprobadas en el paquete de reformas del que se hicieron. De trabajo. Quiere decir que ya tiene más de un año. Sí, señorita. Y entonces, ¿qué vamos a esperar? Bueno. Otros 4 años cuando ya termine el sexenio y el que llegue empiece a ver si funciona. La reforma de la reforma no. Es que sí la tienen reforma de ya la que ir reforma. preparando el gobierno federal un plan para sustituir a la masa magisterial que constituye los disidentes, sobre todo en Oaxaca. Sí. Pero ya tienen que estar trabajando en eso. Sí. Para poderlo aplicar y tomar las medidas adecuadas para reanudar la educación. Mano dura. Ayer estuvo hablando el secretario de Educación sobre eso precisamente, que iba a haber una serie de exámenes, que los maestros iban a tener que presentar determinada documentación, últimos cheques, para que entraran a una especie de, ¿qué será?, autorización o reconocimiento de que pueden ocupar las plazas. Esto refiriéndose a Oaxaca. Estaba hablando con respecto al estado de Oaxaca, ¿no? Que para que ya se pueda dar lo que es la reforma educativa, pero que todos estos maestros tenían que seguir un procedimiento, que de no seguirlo no se les iba a reconocer. ¿Pero qué maestros? Los de la sección 22. Igualmente, gracias. Que estaba hablando de que si en otros países se han dado las reformas educativas en 20 años, que por qué nos espantábamos si aquí solamente se llevaban 2 años de gobierno y se estaban empezando a hacer los cambios, como que no era momento de alarmarse, sino que apenas se estaban ajustando las cosas, y que cuando él tuviera el poder, lo que habías mencionado hace un momento, que iba a intervenir en forma con la fuerza federal, ¿no?, para ajustar estos 3 estados, sobre todo Oaxaca,
Michoacán y Chiapas, que son los que están más rebeldes con respecto a la reforma educativa. Pero no es en ese sentido. No se puede pedir otra cosa que no sea ajustarse a las reglas que se imponen por parte de la reforma educativa. Los oaxaqueños no quieren eso. Entonces, al no querer, lo que está esperando el secretario de Educación es que le den la posibilidad de que esos maestros sean dados de baja. Ya. Sí, por eso sean dados de baja, si se les elimine de toda la nómina y se nombren nuevos, nada más. Nada de presentar exámenes, no. Ellos o se ajustan a las normas de la reforma educativa o se van, solo hay esa. Sí, va a ser muy difícil, son muchos y van a son varios miles. Van a ir hasta la Conchinchina a manifestarse, pero es el único camino. Sí, pero además en Oaxaca tienen que eliminar por completo, sobre todo a los líderes, que son los que manejan no solo la educación en el Estado, manejan el gobierno del Estado. Sí, le dicen qué hacer a Gabino Cue. Sí, no eliminar físicamente, sino eliminar el poder y el control sobre el dinero que tienen. Eso debe hacerse de inmediato. Porque el problema crece, ellos se van fortaleciendo. Y desgraciadamente, a pesar de toda la expectativa que se tenía en Oaxaca, al cambiar un gobernador de un partido por otro partido, en lugar de mejorar, las cosas quedaron partidos los pobres. Sí. Terriblemente. Va a ser muy difícil eliminarlo de un plumazo. Aquí el interés por el dinero y el poder es lo que prevalece. Hay mucho dinero de por medio. Los líderes están casados con ese dinero y con ese poder. Y desafortunadamente hasta el actual gobernador ha entrado en el juego. Y si él considera que esta es una parte importante, no solo de su triunfo electoral, sino de su permanencia en el gobierno, va a seguir alimentando la serpiente. Bueno, suceden cosas en este país que no sabemos si reír, llorar o darnos un balazo. No. Eliminar Hace unas semanas el gobierno federal informó acerca de severas restricciones a los gastos tanto del gobierno en diferentes áreas como de las instituciones que de él dependen, sino de manera directa. Culturales. No, porque también en salud hubo un recorte severo, también en salud, en seguridad. Ese es el Pero problema. no lo han oído bien los secretarios de algunas áreas. Estuvo sensacional. A ver. Porque se acaba de dar a conocer que el secretario de Educación no resuelve problemas, pero acumula millas en helicóptero. Todos los días viaja de Toluca al Distrito Federal y del DF a Toluca en un helicóptero del gobierno federal. ¿Ustedes saben lo que se gasta en gasolina? Bueno, eso sí es muy puntual, porque a las 10 en punto desciende del helicóptero en el Parque Metropolitano y viaja a su oficina. Y después a las 6 en punto regresa a su casa en Metepec, en el Estado de México. La austeridad también está en los transportes, señores funcionarios. Y por otra parte, ustedes saben que en estos centros federales de readaptación social, sobre todo en el del altiplano, en Almoyoloya de Juárez, están delincuentes de altos vuelos, delincuentes que han causado verdaderos dolores de cabeza tanto a la comunidad, a sus víctimas, como al gobierno federal. Pues el diario Nayarit, que es un diario que se difunde en línea, recibió una carta escrita a mano en las páginas de un cuaderno de rayas en la que los capos
y algunos otros detenidos en Almoloya se quejan de que el lugar donde reciben durante los días de visita conyugal a sus parejas no está en buenas condiciones, no está limpio, no tienen música ambiental, ni les llevan vinito aperitivo, tinto, ni vinito blanco, ni ninguna botana. Por otra parte, se quejan de que la alimentación está en malas condiciones, el pollo agusanado, los frijoles duros, y que los embutidos ya todos son caducos cuando se los ofrecen a ellos. Además de que de 24 horas, 23 del día se la pasan encerrados y solo una les dan para que les dé el viento, para que les dé el aire, para que les dé el sol, y que ni siquiera es una hora completa, porque en lo que los revisan y en lo que los regresan, pues ya, se perdió la hora. De todas esas quejas, la del pollo agusanado sí se me hace muy justa. Eso, a nadie se le puede hacer eso. Pero todo lo demás, pues es simple el resultado de estar en la cárcel. Pues son delincuentes, no están ahí como premio, están ahí como castigo. Además. Tienen otro camino, eso o la deportación. Y ella también es una hora de sol. Estamos hablando de una de las cárceles de alta seguridad más importantes en la República Mexicana. Yo no dudo que el pollo esté agusanado, son el Chapo y la Barbie quienes principalmente encabezaron este movimiento de protesta, solicitando a derechos humanos que intervinieran para algunos de estos puntos. Lo que ellos no contemplan es que el presupuesto en sí para la manutención de un centro de estos es muy alto. Y contar con un área como la que hubo alguna vez en el reclusorio Oriente para la visita íntima, pues salió del bolsillo de uno de los internos. Yo lo he comentado, un lugar digno, limpio, agradable, remodelado, con higiene, y fue uno de los internos que ante esta necesidad, a través de las autoridades de gobierno del centro penitenciario, director, subdirector, jefe de área, psicología, se me fue la otra área, talleres, todo, acordaron y frente a las autoridades superiores pidieron esta autorización. Y fue uno de los internos el que remodeló toda esta área y se hizo una muy buena organización para esta visita. Pero el tiempo ha pasado, lógicamente Almoloya pues tiene otras características y si quieren algún beneficio pues también hay que cooperar de alguna manera. No digo que remodelando, pero hay muchas actividades que podrían hacer de manera digna para ganarse un lugar digno. Es un centro de readaptación, Centro Federal de Readaptación Social, no es un hotel de lujo a la orilla del mar. Cuando tuvieron la oportunidad lo disfrutaron. Pero lo más importante es que ellos son delincuentes. Por eso. Y han hecho mucho daño, entonces. No es un hotel de lujo, es un centro federal de readaptación social.